¿Cómo vivían realmente los pobres en el tiempo de Jesús? Vivir sin luz eléctrica. Tu refugio no es una casa sólida, sino una sola habitación oscura y sofocante donde debes descansar. No hay camas mullidas, solo un suelo de tierra frío y duro, donde estiras tus huesos cansados. En tu hogar no hay banco ni mesa, la humildad es absoluta. Tu único alimento es un trozo de pan de cebada duro, un grano destinado a los animales, que hoy debes compartir con el hambre de tus hijos. Pero la angustia no termina en el estómago. Si no puedes pagar tus impuestos a la implacable Roma, la ley es clara y cruel. Tendrías que vender a tus propios hijos como esclavos para saldar la deuda. Y por si fuera poco, la religión de aquel tiempo te decía que tu miseria era un castigo, que eras un maldito a los ojos de Dios. Esta, y no otra, era la triste y desgarradora realidad de los pobres en el tiempo de Jesús. Te sorprenderá lo que vamos a descubrir hoy. Pero antes de seguir, detente y reflexiona. Al ver este panorama, ¿cómo no dar gracias a Dios por lo que tenemos hoy? Deja un testimonio de humildad en los comentarios. Escribe: gracias, Señor, por la vida. Reconozcamos su misericordia antes de entrar en esta profunda investigación. En los tiempos de Jesús, la sociedad no era un campo de igualdad. En la cima estaban los ricos, la aristocracia sacerdotal de Jerusalén y los funcionarios herodianos que vivían en palacios de mármol, rodeados de lujos traídos de Roma. Debajo de ellos, una clase media alta compuesta por grandes comerciantes y terratenientes. Luego, una clase baja de artesanos y pequeños propietarios que luchaban día a día. Pero finalmente, hermanos amados, en la base de esta pirámide estaban los pobres, aquellos que no tenían tierras, los jornaleros que esperaban en las plazas, las viudas desamparadas y los enfermos. Para ellos, la vida no era un camino de progreso, sino una batalla de resistencia. Hoy vamos a escudriñar cómo vivían, cómo comían y cómo sufrían los que menos tenían. Comencemos por el lugar donde estos hijos de Dios buscaban descanso. En la Galilea del siglo I, la casa de un hombre pobre era el reflejo de su fragilidad. No eran construcciones sólidas de mármol o piedra tallada como los palacios de los gobernantes. Eran humildes estructuras de adobe, una mezcla de barro y paja que el mismo sol se encargaba de endurecer. Estas paredes eran tan débiles que, con frecuencia, la lluvia o el viento de la estación invernal comenzaban a erosionarlas. Por eso, el cuidado de la casa era una tarea de fe, pero lo más doloroso, hermanos, era el hacinamiento. En una pequeña habitación de apenas unos metros, convivía toda la familia. Padres, hijos y ancianos compartían un mismo espacio sobre el suelo de tierra apisonada, muchas veces junto a sus animales más pequeños para aprovechar su calor. En estas casas no había grandes ventanales. El interior solía ser oscuro y sofocante, con apenas una pequeña abertura para que saliera el humo del fogón. La única fuente de luz era una pequeña lámpara de arcilla, un objeto sencillo que requería aceite de oliva para funcionar. Para una familia que apenas tenía para comer, gastar aceite en iluminación era un sacrificio que no siempre podían permitirse. Por eso, cuando el sol se ponía, la oscuridad envolvía sus hogares. Es en este contexto donde entendemos el valor de la luz en las Escrituras. En una casa donde la penumbra reina, una pequeña llama es capaz de devolver la esperanza a todo un hogar. Aquella oscuridad física era un recordatorio constante de su necesidad de una luz superior que guiara sus pasos. Danos hoy nuestro pan de cada día. Para nosotros, esta puede ser una oración de rutina, pero para un jornalero, en los tiempos de Jesús, era un clamor de supervivencia. La dieta de los pobres era una dieta de privación y sacrificio. El pan que consumían no era el trigo fino y blanco que se ofrecía en las mesas de los poderosos o en el templo. Ellos dependían de la cebada, el grano más barato, aquel que la sociedad solía reservar para alimentar a los animales. Era un pan tosco, oscuro, difícil de masticar y a veces amargo al paladar, pero era lo que Dios, en su provisión, ponía en sus manos. Cada mañana, mucho antes de que el primer rayo de sol asomara por las colinas, se escuchaba en las aldeas el sonido rítmico y pesado de las piedras de molino.
Eran las mujeres, quienes, con un esfuerzo físico agotador, molían el grano para la jornada. Aquellas manos callosas, desgastadas por la piedra, y aquellos brazos cansados, eran el motor silencioso que mantenía viva a la familia. Si había suerte, ese pan de cebada se acompañaba con unas cuantas aceitunas saladas, un poco de cebolla o una sopa de lentejas. La carne era un sueño lejano, un lujo prohibido. Solo en momentos de gran celebración, como una boda única en la vida, se podía probar el sabor de la carne. La vida del pobre era un ayuno constante, una dependencia absoluta de la misericordia de Dios para que el aceite en la tinaja no se agotara y la harina de cebada no faltara en casa. Pero, ¿por qué había tanta miseria en una tierra de bendición? Aquí es donde nuestra investigación se vuelve profunda. El pobre no solo luchaba contra la tierra seca, sino contra la avaricia de los hombres. El sistema de impuestos era una maquinaria diseñada para extraer la vida del humilde. En primer lugar, estaba el tributo a Roma. Cada campesino debía entregar entre el 20% y el 25% de su cosecha de grano, vino y aceite al César. Era el precio por vivir en una tierra ocupada, pero no se detenía ahí. A la carga romana se sumaban los impuestos religiosos, el medio ciclo para el templo y los diezmos que los líderes religiosos exigían con rigor. Escudriñen esto. Un campesino podía llegar a entregar hasta el 40% de todo lo que producía. De cada 10 sacos de grano que sudaba bajo el sol, 4 ya no eran suyos antes de que sus hijos pudieran comer. Esta presión financiera obligaba al pobre a pedir préstamos con intereses usureros, llevando a muchas familias a perder sus tierras y terminar vendiendo a sus propios hijos como esclavos para pagar las deudas. En aquel tiempo, el cuerpo de un trabajador era su única posesión real, su única herramienta de supervivencia, pero esa herramienta estaba sometida a un desgaste que hoy nos parecería inhumano. En las aldeas de Galilea, la salud era un lujo que el pobre simplemente no podía permitirse. No había médicos para los desamparados. La medicina era para quienes habitaban en los palacios de mármol. Si un jornalero se hería la mano con una hoz en el campo, no tenía acceso a ungüentos costosos ni a bálsamos de Galaad. Una simple infección, que hoy curaríamos en días, podía derivar en una discapacidad permanente o en la muerte. Para el pobre, enfermarse no era solo un dolor físico, era una catástrofe familiar. Si el padre de familia no podía trabajar, ese día, sus hijos no probaban bocado. Escudriñen este detalle que la historia oficial a menudo ignora: la prevalencia de la ceguera. ¿Por qué las escrituras nos muestran a tantos ciegos clamando a la orilla del camino? No era una coincidencia. El sol implacable de Judea, sumado al polvo constante de los caminos y la falta absoluta de agua limpia para lavarse los ojos, provocaba infecciones oculares masivas. Las moscas, atraídas por la falta de higiene en las aldeas más necesitadas, transportaban bacterias de una persona a otra. Miles de hombres y mujeres vivían en la oscuridad total, no por un designio del destino, sino por una pobreza que les negaba incluso el agua pura para refrescar su rostro y sanar sus heridas. Investiguemos ahora la única propiedad real que un hombre pobre solía tener: su manto. En un mundo donde no existían las camas acolchadas ni la calefacción central, el manto de lana era el seguro de vida de un hombre. Era una pieza de lana gruesa, tejida a mano con sudor y esfuerzo, que servía para todo. De día, protegía al trabajador de las tormentas de arena y del sol que quema la piel. De noche, se convertía en su colchón y su única manta contra el frío. Hermanos, la ley de Dios era tan profunda y protectora que prohibía terminantemente que un acreedor se quedara con el manto de un pobre durante la noche como garantía de una deuda. Si tomares en prenda el vestido de tu prójimo, a la puesta del sol se lo devolverás, decía la ley divina, porque si se lo quitaban, aquel hombre quedaba expuesto al frío mortal del desierto. Poseer un manto era lo que separaba a un jornalero de la indigencia absoluta. Por eso, cuando el ciego Bartimeo tira su manto para correr hacia Jesús, no está tirando una simple tela, está lanzando al suelo su pasado, su única seguridad terrenal, confiando en que el Maestro le daría algo mucho más grande que el calor de la lana.
Si la vida de un hombre pobre era difícil, la situación de la mujer en este estrato social era una prueba de resistencia que desafía nuestra imaginación. La mujer pobre no solo enfrentaba la escasez, sino que cargaba con la responsabilidad de administrar el nada. Mientras el hombre buscaba desesperadamente trabajo en las plazas, la mujer era la gestora de una economía de milagros. Ella era quien debía estirar un puñado de cebada para que alcanzara para alimentar a 7 bocas hambrientas. Pero su labor iba más allá de la cocina. Ella era la artesana silenciosa del hogar. Cada prenda, cada manto del que hemos hablado, nacía de sus manos. Pasaban horas infinitas hilando lana y lino. Aquel ruido constante del uso era la música de fondo en los hogares humildes. Para una mujer pobre, perder una pequeña moneda de plata no era un descuido. Era una tragedia nacional en miniatura. Representaba el ahorro de meses o el pago de un tributo. Por eso, encendía la lámpara y barría con desesperación, porque en ese suelo de tierra de su humilde casa de adobe, la pobreza no perdonaba el menor error. Pero quizás, hermanos, la herida más profunda no era el hambre física, sino el desprecio espiritual. En aquel tiempo, los sabios y los líderes religiosos llamaban a los pobres los Am Haaretz, la gente de la tierra. Este término no era un elogio, era un estigma de inferioridad. Se pensaba que, como el pobre no tenía tiempo de estudiar la ley ni dinero para cumplir con los cientos de rituales de purificación, estaba maldito o alejado del favor divino. Los líderes religiosos evitaban incluso tocar a un pobre, temiendo que su falta de pureza ritual los contaminara. Imaginen la soledad de aquel pueblo, oprimidos por Roma, explotados por los impuestos y, para colmo, despreciados por los mismos que debían pastorear sus almas. Eran ovejas sin pastor, caminando en un valle de sombras donde la religión se había convertido en una carga más, en lugar de ser un alivio para el alma cansada. Apreciados oyentes, hablemos de los más pequeños, de aquellos que Jesús tanto amó y que el mundo de aquel entonces ignoraba. En el mundo de los ricos, los niños tenían tiempo para aprender las letras y las leyes. Pero en la casa del pobre, la infancia era un suspiro que se desvanecía apenas el niño tenía fuerza para sostener una herramienta. Desde los 5 o 6 años, los niños ya eran considerados pequeñas unidades de producción. No había escuelas para ellos. El hijo del carpintero respiraba el aserrín desde la cuna. El hijo del agricultor encorvaba su espalda junto a su padre bajo el sol abrasador de Judea. La educación de un niño pobre no estaba en los libros, sino en aprender a soportar el hambre y el cansancio. Pero hay una verdad aún más dolorosa que debemos investigar. La mortalidad infantil en las zonas humildes era estremecedora. Se estima que casi el 50% de los niños no llegaban a cumplir los 5 años de edad. La desnutrición debilitaba sus defensas y las fiebres causadas por el agua estancada de las cisternas se llevaban a los más pequeños ante los ojos impotentes de sus padres. Aquellas familias vivían en un luto casi constante, lo que nos hace comprender la inmensa compasión que el maestro sentía al ver a las multitudes, pues sabía que cada hogar humilde escondía una silla vacía y un corazón roto por la pérdida de un hijo. Pero, ¿cómo llegaba ese sustento mínimo al hogar? Debemos investigar la figura del jornalero, aquel hombre que se encontraba en la escala más baja de la libertad, justo un paso por encima del esclavo. A diferencia del artesano que tenía su taller, el jornalero no poseía nada más que su fuerza física. Cada mañana, antes de que el sol calentara las piedras de la plaza, estos hombres se congregaban en espera de ser contratados por el día. Hermanos, imaginen la ansiedad de esos rostros. Cada hora que pasaba sin ser elegidos era una hora de hambre para sus familias. El salario estándar, como bien sabemos por las parábolas, era un denario al día. Para nosotros es solo una moneda antigua, pero para ellos era el derecho a existir por 24 horas más. Pero escudriñen la trampa de este sistema. Ese denario debía cubrir la comida, el aceite de la lámpara, el ahorro para el tributo al César y los intereses de las deudas. No había margen para el error. Si un jornalero enfermaba un lunes, el martes no había pan en su mesa. Era un sistema de esclavitud disfrazado de libertad, donde el pobre nunca podía dejar de serlo.
Finalmente, hermanos, escudriñemos el final del camino. ¿Qué pasaba con el pobre cuando sus fuerzas lo abandonaban? En una sociedad sin sistemas de seguridad social, llegar a la vejez siendo pobre era entrar en el valle de la sombra. Si un hombre no tenía hijos que pudieran sostenerlo, o si sus hijos habían sido vendidos como esclavos para pagar deudas, su destino era la mendicidad a las puertas de las ciudades. Los ancianos pobres eran los más invisibles entre los invisibles. Dependían totalmente de la tzedaká o justicia social de la comunidad, que a menudo era insuficiente. Llegar a anciano con las manos vacías era el temor más grande de todo trabajador. Por eso, las promesas de un reino donde los últimos serían los primeros no eran solo palabras bonitas, eran el único bálsamo para una vida que había sido exprimida hasta la última gota por el sistema de este mundo. Hermanos amados de El Sabio Investiga, esta realidad de la vejez nos muestra que el sistema no tenía piedad con los que ya no podían producir. Pero para entender por qué la esperanza era tan escasa, debemos escudriñar un elemento que para nosotros es un derecho, pero que para ellos era una lucha de vida o muerte: el agua. En las tierras de Judea y Galilea, el agua es más que un líquido, es la bendición de Dios hecha realidad. Pero hermanos, para el pobre, acceder a esa bendición era un trabajo extenuante y a menudo humillante. Mientras los ricos tenían cisternas privadas excavadas en la roca de sus palacios, el pobre dependía del pozo de la aldea. Las mujeres, como bien sabemos por los relatos bíblicos, debían caminar largas distancias cargando pesadas vasijas sobre sus cabezas. Una vasija llena de agua podía pesar hasta 20 kilos. Imaginen el daño en la columna vertebral de una mujer que, desde su juventud hasta su vejez, realizaba este trayecto varias veces al día bajo el sol abrasador. Pero lo más doloroso, amados hermanos, era la calidad de esa agua. Los pozos comunitarios a menudo se contaminaban con las filtraciones de los corrales cercanos. Beber agua era un riesgo de contraer fiebres e infecciones intestinales. El pobre no tenía el lujo de filtrar o hervir su agua constantemente, pues la leña era un recurso caro. Por eso, el agua fresca y pura era el símbolo máximo de la salvación. Cuando Jesús ofrecía agua viva, no estaba usando una metáfora lejana. Estaba ofreciendo lo más valioso y difícil de conseguir para un corazón sediento y un cuerpo agotado. Muchos se preguntan por qué la producción era tan baja. Hermanos, debemos mirar las herramientas. Un agricultor pobre no poseía arados de hierro sólido, poseía arados de madera con apenas una pequeña punta de metal que debía ser afilada constantemente. Arar la tierra de Israel, que es pedregosa y dura, con un arado de madera, era una labor que destrozaba los hombros. El campesino no tenía bueyes fuertes. A veces, debía uncir a un asno débil o incluso empujar él mismo el arado con la ayuda de sus hijos mayores. Cada centímetro de tierra ganada era fruto de un dolor físico real. La tecnología de la época estaba diseñada para los grandes terratenientes que podían comprar esclavos y herramientas romanas. Para el humilde, la tecnología era el sudor de su frente y la resistencia de su propia piel. Finalmente, escudriñemos el lugar donde vivían. Los pobres eran empujados a las periferias, mientras las ciudades como Séforis o Tiberíades brillaban con teatros y gimnasios paganos. Las aldeas donde creció el maestro eran apenas puntos en el mapa, olvidados por el progreso. Vivir en Nazaret o en las colinas de Galilea significaba estar lejos de los centros de poder. Los caminos eran peligrosos, infestados de salteadores, que a menudo eran antiguos campesinos que habían perdido sus tierras por las deudas y no tenían otra forma de sobrevivir que el robo. El pobre vivía en un aislamiento geográfico que alimentaba su aislamiento social. Nadie subía a las colinas a preguntar cómo estaban, solo subían los recaudadores de impuestos a cobrar lo que ya no tenían. Apreciados oyentes, nuestra investigación en El Sabio Investiga llega hoy a su punto culminante. Hemos visto las casas de barro, el pan de cebada, los impuestos injustos y los cuerpos marcados por la enfermedad. Hemos visto un mundo que no tenía lugar para el débil. Pero es precisamente en este escenario de oscuridad total donde la luz brilla con más fuerza.
Dios no envió a su Hijo a un palacio de mármol para hablar con los poderosos. Lo envió a una casa de adobe, a comer pan de cebada y a caminar por los mismos senderos de polvo que nosotros hemos escudriñado hoy. La pobreza del siglo I fue el pesebre de nuestra salvación, y cuando entendemos cuánto sufrieron aquellos hombres y mujeres, entendemos por qué sus corazones ardían cuando Jesús les decía: «Bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios». No era una promesa futura, era el fin de su soledad. Si este viaje al pasado ha tocado tu corazón y te ha permitido ver las Escrituras con nuevos ojos, te invito a que te unas a nuestra comunidad. Suscríbete a El Sabio Investiga y activa la campana de notificaciones. Comparte este conocimiento con aquellos que buscan profundidad y verdad. No olvides dejarnos tu comentario. ¿Qué detalle de la vida de los humildes te ha impactado más hoy? Que la paz del Señor, que sobrepasa todo entendimiento, guarde sus corazones y sus pensamientos. Nos vemos en nuestra próxima investigación, donde seguiremos escudriñando los misterios de la historia y la fe. Hasta pronto, amados hermanos.